El corcho de champán explotó en algún lugar del pasillo mientras yo estaba de pie en mi diminuto apartamento de Toronto en Nochebuena, viendo a mi hija Victoria examinar la pila de facturas atrasadas sobre la encimera de mi cocina. Llevaba un abrigo que probablemente costaba más que mi renta mensual, y sus pendientes de diamantes atrapaban la luz de mi única lámpara que funcionaba. «Papá», dijo, girándose hacia mí con esa sonrisa ensayada que usaba en los vídeos de su fundación benéfica. «Quería preguntarte algo. ¿Cómo estás disfrutando el condominio frente al lago que Marcus te consiguió? El de Muskoka». Sentí que la taza de café resbalaba un poco entre mis dedos. «¿El qué?» «El condominio. Marcus dijo que te lo consiguió hace 6 meses. Un lugar precioso en el lago Roseau. Me contó que vas allí todos los fines de semana a relajarte, a escapar del ruido de la ciudad». Su voz era alegre, expectante. Dejé la taza con cuidado. «Victoria, cariño, yo nunca he estado en ningún condominio. No he salido de Toronto en más de 1 año». La sonrisa se le congeló en el rostro. Durante un instante, ninguno de los dos se movió. Entonces escuché pasos detrás de ella, y Marcus apareció en la puerta. Su cara perdió el color cuando nuestras miradas se cruzaron. Pero déjenme retroceder un poco. Déjenme contarles cómo llegué a este momento, el instante que iba a resquebrajar la vida perfecta de mi hija como hielo fino sobre agua profunda. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me llamo Robert Patterson. Tengo 63 años y trabajé durante 37 años como supervisor de mantenimiento para el Consejo Escolar del Distrito de Toronto, hasta que mis rodillas ya no aguantaron más. Crié a Victoria solo después de que su madre falleciera cuando ella tenía apenas 8 años. Hice turnos dobles. Vendí nuestra casa en Rosedale y nos mudé a un apartamento modesto en North York. Usé el mismo abrigo de invierno durante 15 años para que Victoria pudiera tener clases de piano, campamentos de verano y, con el tiempo, un título de la Universidad de Toronto. Conoció a Marcus Whitmore en una gala benéfica hace 7 años. Él era todo lo que yo no era: elegante, rico, con contactos. Su familia era dueña de una cadena de hoteles de lujo en Ontario y Quebec. En menos de 1 año se casaron en una ceremonia en Casa Loma que costó más de lo que yo había ganado en 5 años. Yo estaba feliz por ella. De verdad. Merecía una buena vida después de haberme visto luchar durante tanto tiempo. Pero algo cambió después de la boda. Las llamadas semanales se volvieron mensuales, luego ocasionales. Estaba ocupada con los negocios de Marcus, con la fundación benéfica que habían creado juntos, con galas, torneos de golf y veranos en la Provenza. Entendí que los ricos vivían en otro mundo. Ahora la veía sobre todo en redes sociales. Victoria y Marcus entregando un cheque gigante al hospital infantil. Victoria y Marcus sirviendo cena de Navidad en un albergue para personas sin hogar. Fotógrafos captando cada momento. Victoria y Marcus anunciando un nuevo fondo de becas para jóvenes de bajos recursos. Yo estaba orgulloso de su trabajo benéfico. De verdad lo estaba. Aunque ella no había notado que yo cenaba sopa enlatada 4 noches a la semana, que la calefacción de mi edificio apenas funcionaba, que llevaba los mismos 2 pantalones desde hacía 3 años. Y ahora allí estaba ella, en mi apartamento en Nochebuena, preguntando por un condominio que no existía. Marcus se recuperó primero. Sus reflejos de hombre de negocios entraron en acción. «Robert, creo que ha habido una confusión. Déjame explicarlo». «¿Qué confusión?», interrumpió Victoria, mirándonos a los dos. «Marcus, me dijiste que le habías conseguido a papá el lugar de Muskoka. Me enseñaste fotos. Dijiste que le encantaba estar allí. Eran fotos del anuncio de alquiler», dije en voz baja. Las piezas empezaban a encajar en mi mente, frías y afiladas. «¿No es así, Marcus?». Se aflojó la corbata y su compostura pulida empezó a agrietarse. «Victoria, cariño, quizá deberíamos hablar de esto en casa». «No». Su voz era acero bajo seda. «Lo vamos a hablar aquí, ahora mismo. Papá,
¿Me estás diciendo que nunca has estado en ningún condominio? Nunca. Me acerqué a mi pequeño escritorio. Saqué mi calendario. He estado aquí todos los fines de semana de los últimos 6 meses. Los sábados hago voluntariado en la biblioteca. Los domingos voy a la iglesia. Todo está anotado aquí. La mandíbula de Marcus se tensó. Robert puede estar confundido. A su edad, la memoria puede. Tengo 63, no 90, lo interrumpí. Y mi memoria está perfectamente. ¿Por qué le dirías a Victoria que me diste un condominio? Porque necesitaba una deducción de impuestos. La voz de Victoria era apenas un susurro. Miraba a Marcus como si nunca lo hubiera visto antes. Es eso, ¿verdad? Lo hiciste pasar como un gasto benéfico. Un regalo para mi padre. Eso es ridículo, dijo Marcus, pero su voz no sonaba convincente. Ah, ¿sí? Victoria sacó el teléfono, sus dedos moviéndose rápido por la pantalla. Estoy en la junta de la fundación, Marcus. Tengo acceso a los informes financieros. Déjame revisar. Oh, Dios mío. Levantó la vista. Apoyo de vivienda para personas mayores, Robert Patterson. $850,000. ¿Qué es esto? Sentí que el corazón se me detenía. ¿$850,000? Puedo explicarlo, empezó Marcus. Entonces explica, dijo Victoria, con las manos temblándole. Explica por qué los registros de nuestra fundación muestran que pagamos casi $1 millón por la vivienda de mi padre cuando claramente sigue viviendo en esto. Miró a su alrededor, viendo mi apartamento de verdad, quizá por primera vez, la pintura descascarada, los muebles de segunda mano, el calefactor portátil porque la calefacción del edificio no era suficiente. ¿Cuánto tiempo? Susurró. ¿Cuánto tiempo has estado viviendo así mientras yo pensaba que estabas bien? Estoy bien, cariño, dije, aunque la voz se me quebró. Me las arreglo. Pero ella ya no escuchaba. Seguía deslizando el dedo por la pantalla, su rostro poniéndose más pálido con cada movimiento. El fondo de becas que establecimos a tu nombre. $1.200.000. Marcus, ¿a dónde fue ese dinero? ¿A becas? ¿A estudiantes? ¿Qué estudiantes? Dame nombres. Ahora mismo. Marcus no dijo nada. El silencio se extendió como un lago congelado, peligroso e inmenso. Afuera, en algún lugar del edificio, se oían villancicos cantando Noche de Paz. Dentro, el mundo perfecto de mi hija se hacía pedazos. Necesito ver todos los registros financieros de la fundación, dijo Victoria con una calma que daba miedo. Cada transacción relacionada con el nombre de mi padre. Todas. Victoria, estás exagerando. Podemos hablar de esto después de las fiestas. Lo vamos a hablar ahora. Papá, ¿tienes una computadora portátil? Asentí y fui a buscar mi vieja del dormitorio. En pocos minutos, Victoria había iniciado sesión en los sistemas de la fundación. Yo miraba por encima de su hombro mientras navegaba por hojas de cálculo, su respiración acelerándose con cada pantalla. Fondo médico para personas mayores. $600,000. Atención especializada para Robert Patterson. Me miró. Papá, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al médico? Por mis rodillas, hace unos 4 meses. En la clínica cerca de Yonge y Eglinton. La clínica gratuita. Asentí. Sus manos temblaban tanto que apenas podía teclear. Subvención para accesibilidad de vehículos. $175,000 para una furgoneta adaptada a tus necesidades de movilidad. Se giró hacia mí, con lágrimas en los ojos. Papá, ¿siquiera tienes coche? Uso el transporte público, dije en voz baja. El autobús y el metro. Marcus se levantó de golpe. No tengo por qué escuchar estas acusaciones. Victoria, soy tu esposo. Deberías confiar en mí y no en estos malentendidos. Siéntate.
La firmeza en su voz nos sorprendió a los dos. No he terminado. Hay más, ¿verdad? Miró de nuevo la pantalla. Fondo de renovación. $300.000 para adaptar la casa de papá para silla de ruedas. Levantó la vista y recorrió mi apartamento una vez más. No veo ninguna reforma. Ni siquiera veo una silla de ruedas, dijo Victoria, clavando la mirada en la pantalla y luego en las paredes desconchadas del apartamento. Marcus soltó una risa corta, amarga. Tu padre está siendo un desagradecido, escupió, y su tono se volvió feo. Yo he estado manejando las finanzas de la fundación mientras tú juegas a hacer caridad. Alguien tiene que tomar las decisiones difíciles. ¿Decisiones difíciles? La voz de Victoria se elevó. Has estado malversando dinero de nuestra organización benéfica usando el nombre de mi padre. ¿Cuánto, Marcus? ¿Cuánto en total? Tú no entiendes de negocios. Entonces haz que lo entienda. Haz que lo entienda cómo recaudamos $4,2 millones para distintos programas supuestamente destinados a ayudar a mi padre y a otros mayores, y mi padre está aquí, sentado, con un abrigo con cinta adhesiva en los codos. Bajé la mirada. Se me había olvidado lo de la cinta adhesiva. Llevaba días pensando en coserle un parche. La máscara de Marcus, por fin, se le cayó del todo. Tu padre eligió esta vida. Podría haber pedido ayuda. Pero se quedó aquí, con su orgullo y su pobreza, haciéndome quedar mal en cada reunión familiar con su ropa gastada y su abono del transporte público. Así que sí, utilicé su situación a nuestro favor. La fundación necesitaba capital para operar. A los donantes les encantan las historias de ayudar a mayores que lo pasan mal. Tu padre era perfecto para el relato. ¿A nuestro favor? Victoria se puso de pie, temblando de la cabeza a los pies. ¿Quieres decir a tu favor? Has estado robándole a gente que donó de buena fe. A gente que quería ayudar a mayores como mi papá. Y usaste el nombre de mi padre, su dignidad, su sufrimiento real para hacerlo. Marcus se burló, con una sonrisa torcida. Demuéstralo. Demuestra que tomé un solo dólar para uso personal. Cada transacción pasó por la fundación. Cada centavo está justificado. Entonces no te importará que mañana llame a la Agencia Tributaria de Canadá, dijo Victoria. O a la policía. O a ambas. El color que había vuelto al rostro de Marcus se le fue de golpe. No harías eso. Mírame. Victoria levantó el mentón. Y también voy a llamar personalmente a nuestros donantes, empezando por los Richardson. ¿Te acuerdas, verdad? El matrimonio que perdió a su padre por negligencia en una residencia. Los que donaron $800.000 específicamente para el programa de vivienda para mayores. Me pregunto cómo se van a sentir cuando sepan que ese dinero no ayudó a un solo mayor a conseguir vivienda. Marcus dio un paso hacia ella. Victoria, por favor. Sal de aquí, dijo ella, con una voz helada. Sal de la casa de mi padre. Es más, sal de mi vida. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. Soy tu esposo. No por mucho tiempo. Vete. Ahora. Marcus me miró a mí y luego miró a Victoria. Por un instante pensé que intentaría discutir más. Pero agarró su abrigo y salió hecho una furia, dando un portazo tan fuerte que las paredes vibraron. El silencio que dejó atrás fue ensordecedor. Victoria se quedó inmóvil un largo momento. Luego, lentamente, se dejó caer en mi sillón viejo y se echó a llorar. No eran lágrimas discretas, eran sollozos profundos, desgarradores. Lo siento tanto, logró decir entrecortada. Papá, lo siento. He sido tan ciega, tan tonta. Mientras yo publicaba fotos de nuestro trabajo benéfico, tú estabas aquí solo, luchando, y yo no lo vi. No quise verlo. Me arrodillé a su lado, con mis rodillas protestando. Cariño, tú no lo sabías. Debería haberlo sabido. Soy tu hija. Debería haberte visitado más, llamado más, mirarte de verdad en lugar de solo. Dios,
Papá, ¿cuándo fue la última vez que te pregunté cómo estabas? De verdad. ¿Cuándo fue la última vez que te lo pregunté en serio? Yo no podía recordarlo. Estaba tan metida en el mundo de Marcus, continuó. Las galas, la fundación, la imagen. Estábamos tan ocupados siendo benéficos que se me olvidó lo que es la caridad de verdad. ¿Se me olvidó? Tú. Mi propio padre, que lo sacrificó todo por mí. No te olvidaste, intenté decirle. Sí, sí me olvidé, negó con la cabeza, ahogada en llanto. ¿Te acuerdas de lo que dije en la última gala? Alguien dijo que la caridad empieza en casa y yo me reí. Me reí de eso. Y mientras tanto, tú estabas aquí comiendo sopa enlatada y yendo en autobús, mientras nosotros aceptábamos donaciones destinadas a ayudar a gente como tú. Sacó el teléfono otra vez y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Esta noche voy a llamar a un abogado, a un contador y a la agencia tributaria. Marcus va a pagar por esto. Cada centavo que robó, cada mentira que dijo, cada vez que usó tu nombre. Victoria, es Nochebuena. Me da igual. Esto no puede esperar. Sus dedos ya estaban marcando. Y llamó ahí mismo, en plena Nochebuena. Mientras yo preparaba té para los dos, ella llamó a su abogada, que para mi sorpresa fue comprensiva con una llamada tan tarde. Llamó a su contador, que prometió iniciar una auditoría a primera hora después de las fiestas. Llamó a su mejor amiga de la universidad, que trabajaba en investigación de delitos financieros. Para cuando dieron las 12 y llegó el día de Navidad, todo ya estaba en marcha. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Victoria se mudó a un hotel y presentó la demanda de divorcio y la separación de bienes de inmediato. Contrató contables forenses que destrozaron los registros de la fundación como lobos atravesando nieve. Lo que encontraron fue peor de lo que imaginábamos. Marcus no solo había usado mi nombre. Había creado toda una red de beneficiarios falsos, mayores inventados con necesidades inventadas, generando reclamaciones de gastos muy reales. El condominio de Muskoka sí existía, pero Marcus lo usaba como propiedad de vacaciones para él, mientras aseguraba que era para mí. La furgoneta adaptada nunca se compró. El dinero fue a parar a una cuenta privada. Las becas nunca se otorgaron. El fondo médico no ayudó a nadie. En total, Marcus había malversado más de 3,8 millones de dólares de la fundación a lo largo de 4 años. Victoria fue implacable. Se puso en contacto con cada donante personalmente, explicó lo ocurrido y prometió transparencia total. Entregó todas las pruebas a las autoridades. Declaró ante la junta directiva de la fundación y recomendó una reestructuración completa, con supervisión independiente. La historia saltó a los medios en febrero. Escándalo en una organización benéfica de Toronto. Millones malversados mediante reclamaciones falsas. La foto de Marcus estaba en todas partes, y esa sonrisa pulida, en la cobertura mediática, ya parecía siniestra. El juicio fue en abril, en el Tribunal del Centro de Toronto. Yo me senté en la primera fila, con Victoria a mi lado. Me había comprado un abrigo nuevo, y por fin acepté ponérmelo, junto con su insistencia de que me mudara a un apartamento mejor. No es caridad, me dijo con firmeza. Es compensación. Te usaron sin tu consentimiento y eso te da derecho a una indemnización. La abogada de Marcus intentó argumentar que el dinero se había gastado legítimamente en operaciones de la fundación, que los gastos eran costes administrativos razonables, pero las pruebas eran demoledoras. Los documentos de identidad falsos que había creado, los papeles falsificados, las cuentas en el extranjero, el rastro era impecable. Cuando el juez preguntó si yo quería hacer una declaración como víctima, me sorprendí a mí mismo poniéndome de pie. Señoría, empecé, con la voz firme pese a los nervios, no estoy enfadado por mí. He vivido una vida sencilla y estaba conforme con eso. Pero estoy enfadado por los donantes que dieron su dinero de buena fe. Estoy enfadado por los mayores reales que podrían haber recibido ayuda con esos millones. Y estoy enfadado por mi hija, que construyó esa fundación con intenciones genuinas,
solo para que alguien en quien confiaba la corrompiera. Miré a Marcus directamente. Usted no solo robó dinero. Robó el sueño de mi hija de marcar una diferencia. Robó la dignidad de cada mayor cuyo nombre pudo haber usado. Y robó años que yo podría haber pasado con Victoria, porque ella estaba demasiado ocupada arreglando el desastre que usted creó como para visitar a su padre ya mayor. La sala quedó en silencio. Pero aquí está lo que no robó. No robó la integridad de mi hija. Cuando ella descubrió la verdad, no te protegió. Continué, mirando al juez, pero hablando para Marcus. No protegió su estilo de vida ni su posición social. Eligió hacer lo correcto en lugar de lo cómodo. Así la crié, y esa es la persona que sigue siendo, a pesar de tu influencia. Me senté. La mano de Victoria buscó la mía y la apretó con fuerza. El juez condenó a Marcus a 8 años en una prisión federal por fraude, malversación y robo por una cantidad superior a $5.000. Se ordenó la disolución de la fundación y que todos los activos legítimos restantes se distribuyeran entre organizaciones acreditadas de cuidado para personas mayores. A Marcus también se le ordenó pagar una restitución de $3,8 millones, aunque era probable que la cantidad recuperada fuera mucho menor. Al salir del juzgado, los periodistas nos rodearon. Victoria se acercó a los micrófonos y yo me quedé a su lado. Quiero pedir perdón, dijo, con la voz clara y firme. A cada donante, a cada persona mayor que necesitaba ayuda, a la comunidad. Yo fui cofundadora de esa fundación y fallé en mi supervisión. Estaba tan centrada en el trabajo que mostrábamos al mundo que no vi lo que pasaba entre bastidores. Ni siquiera vi lo que estaba ocurriendo en mi propia familia. Se giró para mirarme. Mi padre pasó toda su vida sacrificándose por mí. Vendió su casa, trabajó hasta el agotamiento, se privó de todo para que yo tuviera oportunidades. Y cuando por fin tuve los medios para ayudarlo, estaba demasiado distraída con las apariencias y la ambición como para darme cuenta de que él necesitaba ayuda. Eso es culpa mía. Ese es mi fracaso. No solo el crimen de Marcus. ¿Qué va a hacer ahora?, gritó un periodista. Victoria sonrió, aunque sus ojos brillaban con lágrimas. Voy a pasar tiempo con mi papá. Tiempo de verdad, no oportunidades para fotos ni eventos de prensa. Solo tiempo, para volver a conocerlo, para recuperar los años que perdí por arrogancia y confianza ciega. Se volvió hacia mí. Si él me acepta. Siempre, respondí. Y lo decía de corazón. Eso fue hace 8 meses. Victoria no creó otra fundación de inmediato. En lugar de eso, empezó a hacer voluntariado en la misma biblioteca donde yo ayudaba los sábados. Clasificábamos libros juntos, ayudábamos a personas mayores con clases de informática y organizábamos programas de lectura para niños. Vendió la casa estilo Casa Loma que había compartido con Marcus y compró un condominio modesto de 2 habitaciones cerca de mi nuevo apartamento. Lo bastante cerca como para venir caminando a cenar los domingos. Si tú cocinas, me dijo riendo. Yo nunca aprendí, ¿verdad? Siempre lo hacías tú por mí. Así que le enseñé. Cada domingo por la tarde venía a casa y cocinábamos juntos. Le enseñé la receta de pierogis de mi madre, cómo hacer una buena tourtière y la manera correcta de sazonar un asado. Hablábamos mientras cocinábamos, hablábamos de verdad, de su madre, de mis años trabajando para el consejo escolar, de sus arrepentimientos y sus esperanzas, y del negocio que estaba pensando en empezar. Algo más pequeño, más personal, más real. En otoño volvió a salir con alguien, un profesor que conoció en la biblioteca. Daniel era amable, usaba camisas sencillas compradas en tiendas normales y conducía un Honda Civic. Cuando me los presentó, vi que estaba nerviosa por mi aprobación. Es maravilloso, le dije con sinceridad. Te mira como si fueras una persona, no un accesorio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdí tantos años, papá. No, la corregí con suavidad. Aprendiste que hay una diferencia. La semana pasada, Victoria vino a verme con una propuesta.
Varios antiguos donantes de la fundación se habían puesto en contacto con ella. Querían intentarlo de nuevo, crear algo nuevo, algo mejor. Pero solo querían contar con ella si podía demostrar que había aprendido del desastre. Les dije que solo lo haría si tú participabas, me explicó. No como una figura simbólica, sino supervisando de verdad. Revisarías cada gasto, cada ayuda, cada decisión. ¿Lo considerarías? Sé que es mucho pedir después de todo. Sí, la interrumpí. ¿De verdad? Con una condición. La que sea. Empezamos poco a poco. De verdad poco a poco. Quizá ayudamos a una familia a la vez, a una persona mayor, a un padre o madre que lo esté pasando mal. Los conocemos, entendemos sus necesidades reales y hacemos seguimiento personal. Sin galas, sin fotos, solo ayuda de verdad. Sonrió. Esa sonrisa auténtica que recordaba de su infancia. Suena perfecto, papá. Y así es como estamos reconstruyendo, despacio, con cuidado, juntos. Esta Nochebuena, Victoria volverá a estar aquí. Pero esta vez no habrá diamantes, ni abrigo de diseñador, ni marido con secretos. Habrá harina sobre la encimera mientras hacemos galletas, villancicos sonando en mi vieja radio y conversaciones sobre la familia a la que ayudaremos el mes que viene. Una madre soltera en Scarborough que necesita apoyo con el cuidado de sus hijos para poder terminar su carrera de enfermería. El champán se quedará guardado. Beberemos té en su lugar, como hacíamos cuando ella era pequeña y el mundo era más sencillo. A veces, los regalos más valiosos no vienen envueltos en papel caro. A veces vienen envueltos en tiempo, atención y el valor de admitir que uno se ha perdido. Mi hija volvió a mí, no por un condominio, ni por un coche, ni por nada material, sino porque eligió la verdad por encima de la comodidad, la integridad por encima de la imagen. Eso vale más que todos los millones que Marcus robó. Eso lo vale todo.